buenas noches. La saluda Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Y hoy les doy la bienvenida a un capítulo más de nuestra historia Quédate conmigo, por Alexa PQ. Y ya saben, chicas, el capítulo pasado se quedó en la culminación del amor entre Candy y Terry, en esa entrega apasionada al estilo Yumilicious de Alexa PQ. Y ahora es el día siguiente, así que veremos qué es lo que sucede. Quédate conmigo, capítulo 13. Rompiendo cadenas. Señorita Candy, buenos días. Candy apenas podía abrir los ojos en la penumbra de su cálida habitación, todavía adormilada. Tenía la sensación de que era la tercera o cuarta vez que la llamaban, pero se resistía a despertar imaginando que soñaba. Se desperezó lentamente en la cama, sintiendo la delicada suavidad de las sábanas de seda deslizarse sobre su piel y también la mullida caricia del abrigo de Terry contra el cual se había dormido. Todavía olía a él. Sentía que su cuerpo entero todavía olía a él. La doncella que llamó a la puerta atravesó el dormitorio para descorrer las cortinas, mientras una gris claridad matutina inundaba la habitación. La luz hirió los ojos de la chica todavía somnolienta, que entornó la vista para ver a la muchacha cerrar de un tirón las puertas francesas del balcón. Parece que su ventana se quedó un poco abierta anoche, señorita Candy, dijo la mucama, mientras corría las aldabas con precisión. ¿No sintió frío? Al oírla, Candy despertó de golpe y se incorporó como impulsada por un resorte, agradeciendo que la mucama no viera el intenso rubor de sus mejillas. ¿No sintió frío? Los recuerdos de la noche anterior le inundaron el corazón. Hacía apenas unas cuantas horas atrás, en medio de las sombras de la noche, Terry había subido por el balcón hasta ella, dócil y rendido, con la mirada indefensa, pero resuelto a hablarlo todo. Candy lo había hecho entrar a la habitación y ambos habían encontrado refugio en su abrazo para por fin revelarse todos sus sentimientos sin máscaras. Presos de emociones indefinidas habían hablado sobre aquella carta que nunca llegó a las manos de Candy, coincidiendo en su profundo resentimiento contra la señora Elroy por haberse atrevido a prejuzgarlos, robándoles años y decisiones que debían de haber sido solo suyas. Después habían desnudado sus almas para confesarse su amor y sus miedos, revivir esperanzas y hacerse promesas con la firme determinación de cumplirlas, imaginando que esta vez sería más fácil hacerlo porque por fin estarían juntos. Tras desnudarse el alma de forma natural, llegó el turno de hacerlo con sus cuerpos. Y entonces Terry le había hecho el amor. La cubrió de besos y caricias. La llamó hermosa y mi amor. Su cuerpo de niña se volvió mujer entre sus brazos, mientras sus almas quedaban anudadas
con un lazo indisoluble y eterno de mutuo amor y devoción. Había sido una noche mágica de besos, descubrimientos y reencuentros. Tras la pasión siendo deliciosamente persuadida bajo sus besos ardientes y la impaciencia de una vida junto a Terry, Candy le había prometido que se casarían cuanto antes aquí en Londres, y él se había ido al despuntar el alba, prometiéndole que volvería para enfrentarlo todo junto a ella. Candy suspiró. Había llevado tanto tiempo a Terry en el corazón y ahora por fin llevaba la huella de sus manos en su cuerpo. Por fin podía sentir todavía su aroma impregnado en la piel. Ella sonreía robada por sus recuerdos, cuando la voz de la mucama la sacó de su ensoñación. «El duque de Granchester la espera abajo, señorita». Candy parpadeó sin saber si lo había imaginado, cuando la joven doncella continuó diciendo: «Su excelencia la espera desde hace más de una hora, pero dio instrucciones precisas de no molestarla». El corazón de Candy dio un brinco. Terry había cumplido su promesa, demasiado pronto al parecer. «Yo me atreví a llamarla porque ya casi es la hora del desayuno, aunque es la primera vez que soy yo quien tiene que despertarla. ¿Hice bien?». La doncella parecía levemente avergonzada. «¿Quiere que le prepare la ducha o la bañera?». Candy todavía estaba como aturdida. No podía pensar en otra cosa más que en Terry, que ya la esperaba abajo. No supo ni qué respondió. «¿Desea que le ayude a bañarse y vestirse?», insistió la doncella. Candy negó con la cabeza. «No, gracias. ¿Dices que el duque me espera desde hace rato?». «Sí, señorita Candy». La chica del servicio sonrió ensoñadoramente. «En estos momentos, Lord Stonehurst está con él. ¿Puedes avisarle que bajaré en un momento?». Candy se duchó y vistió tan rápido como pudo, sintiendo una mezcla de emociones entre las que, desde luego, por encima de todas, sobresalía la alegría. Él estaba allí, y ella no quería hacerlo esperar. Se vistió con un conjunto color aguamarina de mangas vaporosas que le quedaba muy bonito, queriéndose ver lo más linda posible para Terry. Recogió sus cabellos en un rodete rápido y antes de bajar comprobó su aspecto frente al espejo de cuerpo entero. Pero de pronto se quedó parada, estudiando su imagen. Ahora se percibía diferente. Su mirada tenía otro brillo, como si fuera poseedora de una nueva fuerza y una felicidad que apenas se podía ocultar. También observó, un poco avergonzada, que había unas leves ojeras haciéndole sombra bajo la mirada, y al verlas, suspiró. Terry se las había provocado, y se preguntó si él también las tendría. Cuando bajó al saloncito, flotaba en el ambiente el delicioso olor a café que el mayordomo servía. Ella sonrió, sintiendo la calidez de una aromática mañana junto a Terry, pensando que seguramente sería 1000 veces mejor cuando por fin pudieran despertar juntos. Estaba impaciente porque esos días comenzaran. «Buenos días, caballeros».
Ambos se levantaron en cuanto Candy entró a la habitación, pero ella solo tuvo ojos para Terry, quien vestía de forma impecable un elegante traje gris y estaba perfectamente afeitado, aunque también tenía unas ligeras ojeras bajo su mirada que delataban la noche que habían compartido. «Candy, estás más hermosa que nunca», musitó Terry, casi para sí mismo. La recibió con un beso en la mejilla, deteniéndose unos segundos más de lo necesario para recrearse en la suavidad de su piel perfumada. Ella se ruborizó inmediatamente, turbada por el calor de su cuerpo y los recuerdos de la noche anterior. Le sonrió, acomodándose el cabello detrás de la oreja. «Gracias, Terry». Ella bajó la vista. Podía sentir la cara caliente de sonrojo. Sorprendidos por su rubor tan intenso, Ethan y Crawford también saludaron a la recién llegada, aunque obviamente de forma menos efusiva. «Encantadora como siempre, Candice», le sonrió Ethan, galante, indicando que el desayuno estaba por servirse y podrían pasar al comedor en unos cuantos minutos. Se volvió hacia Terry sabiendo que había llegado el momento de hablar de cosas más agradables. «Arreglaremos nuestros asuntos pendientes después, Granchester. ¿Nos vemos en el hípico por la tarde?» Pero el duque estaba más interesado en otras cosas. «Preferiría mañana. Te prometo que mañana volveré a la realidad». Terry se volvió hacia el mayordomo y le hizo una señal para que no llenara su taza. «Déjelo así, Crawford. La señorita Ardley y yo nos retiramos a desayunar fuera», dijo mientras colocaba una mano en la espalda de su prometida. «Hace un día incomparable hoy, ¿no le parece?» El mayordomo, tras dar un vistazo por la ventana, miró al duque entornando los ojos con extrañeza, preguntándose si acaso le estaba tomando el pelo. Afuera llovía a cántaros, pero sin perder ni un ápice de compostura, respondió comedidamente: «Si usted lo dice, Su Excelencia». «Su Excelencia». Tras escuchar el ceremonioso tratamiento, Terry y Candy recordaron su conversación en la madrugada e intercambiaron una mirada traviesa sin poder reprimir una carcajada. Al verlos reír con tanto entusiasmo, Crawford y Ethan se miraron auténticamente sorprendidos, preguntándose qué es lo que parecía ser tan gracioso. El más sorprendido era, desde luego, el mayordomo. El duque de Granchester jamás reía, aunque después de un momento fue el mismo Crawford, más experimentado en esos asuntos, quien lo entendió todo. El duque y su prometida estaban en su propio mundo, exclusivo de ellos dos, viéndolos mirarse el uno al otro. El mayordomo percibió esa burbuja de felicidad que parece rodear a los que están profundamente enamorados e inmersos en su particular universo común, lleno de miradas intensas, rubores y risas tontas, de bromas privadas que el resto de los mortales no entiende. «Discúlpenos, Crawford». Después de unos segundos, Candy contuvo su risa y tocó al mayordomo por el brazo de una forma muy cordial. «No es nuestra intención incomodarlo». «En lo absoluto, señorita Ardley. Me alegra verlos tan contentos». Y así era, sobre todo después de ser testigo del incidente de la tarde anterior, donde Terry había aparecido como alma que lleva el diablo. Pero aparentemente todo se había arreglado.
Cualquier duda se disipó después de ver cómo el duque tomaba de la cintura a la señorita Ardley antes de despedirse y abandonar Stonehurst Hall. ¿Qué te pareció?, le preguntó Terry mientras la cubría con un paraguas rumbo al coche que ya los esperaba. Todo fue suficientemente respetable, ¿no es así? Tengo la impresión de que Ethan y Crawford no opinan lo mismo. Tal vez ayudaría un poco si dejaras de mirarme de esa forma tan indecorosa, Pecas, le guiñó él. Tras abordar el auto, el chofer de Terry se puso en marcha rumbo al centro de la ciudad. Dentro de la cabina, él ya no perdió ni un segundo más y la trajo hacia él para acomodarla sobre su regazo. La besó en los labios, demostrándose en su suavidad y deleite, como si dispusieran de todo el tiempo del mundo. Luego la abrazó con fuerza, aspirando profundamente la fragancia de sus cabellos. Buenos días, Pecosa, musitó, besándole la sien con un tono áspero e íntimo. Candy se ablandó entre sus brazos. Se besó, tenía un regusto a café. Terry y café por las mañanas. El paraíso. Me gusta cómo me miras. Tus ojos son tan diáfanos, siguió diciendo él, mirándole al rostro mientras le acariciaba las débiles marcas bajo sus ojos. Pero no has dormido mucho, con lo que te gusta dormir. Ella se sumergió en el embrujo de su voz y respondió con un murmullo entrecortado. Estoy bien. Tú tampoco has dormido mucho. Me moría de ganas de verte otra vez. Terry hundió una de sus cálidas manos en su cabello para acariciarle la nuca. El gran amor de ambos se reflejaba en sus pupilas, sintiéndose colmados por poder abrazarse nuevamente. Además, quería estar contigo lo antes posible, pero por si tenías problemas, agregó él. ¿Ocurrió algo? No, todo está bien, contestó Candy por única respuesta, imaginando que era lo que a él se refería. Había justificado los desarreglos en sus sábanas, aduciendo a molestias femeninas. Deberías descansar un poco durante el camino, sugirió Terry. Candy sonrió, pensando que él era quien debía estar más cansado todavía porque seguramente no había dormido nada. ¿A dónde me llevarás? Vamos a desayunar dando un paseo por el río, Pecosa. Él también le sonrió, acariciándole sus mejillas sonrojadas con el pulgar. Aunque este clima invita más bien a hacer otras cosas más íntimas, insinuó Terry, haciendo un recorrido de traviesos besos por su mejilla. Ella rió débilmente, rendida ante su caricia. Este auto de la duquesa te está resultando muy conveniente. Sí, será una pena que se lo lleve. Él la tomó de la barbilla para alzarle la vista. Es lo único que extrañaré de ella ahora que se mude a Granchester House. Candy abrió mucho los ojos, sorprendida. ¿Va a irse del castillo? La invité a marcharse muy amablemente a primera hora esta mañana, ironizó Terry arqueando una ceja. Y ella, desde luego, aceptó encantada. Gritaba de felicidad. Candy sabía que había pasado precisamente todo lo contrario. Casi podía imaginarse la escena. Pero no quiero hablar de esa bruja el día de hoy.
De ninguna bruja, siguió diciéndole él. Hoy solo tengo ganas de ti, pecosa, de besarte hasta que se te olvide tu nombre. Ella sonrió, acariciándole su mandíbula firme. Recordó que solo unas cuantas horas atrás había sentido bajo sus dedos la áspera textura de su barba apenas crecida, mientras que ahora recorría la tibieza de su piel recién rasurada que olía a jabón. No podía decidir cómo era que lo prefería. No creo que a la duquesa le agrade saber que en su auto se planean este tipo de comportamientos tan escandalosos, Terry, apuntó ella, divertida. Eres genial, Pecas. Me has dado una motivación extra. Llenaron los siguientes minutos de besos hasta que llegaron al muelle. La lluvia ya había cesado y la ciudad tenía un aspecto recién lavado, con un agradable olor a humedad impregnando el ambiente. Terry condujo a Candy hacia un navío mediano de elegantes líneas, nada ostentoso y bastante funcional, donde los recibió una tripulación totalmente discreta y comedida. Antes de zarpar, Terry ofreció a Candy enviar un telegrama al hogar de Pony para informarles sobre sus nuevos planes, así que ella redactó una misiva corta para informarles a sus dos madres sobre la inminente boda y hacerles la invitación para traerlas a Londres con todos los gastos pagados. Un lacayo partió a toda prisa a poner el mensaje en la oficina de telégrafos, mientras que el barco finalmente salía a navegación por el cauce quieto del río. Ya en curso, ambos enamorados pasaron a la mesa que les tenían preparada sobre la cubierta con un desayuno caliente. Fue hasta entonces que Candy se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. El desayuno estaba delicioso y la conversación al principio resultó tan agradable como el paseo, pero inevitablemente acabaron hablando sobre lo sucedido en Graham Manor el día anterior. Terminaron de ponerse al día con todo lo relacionado con aquella carta, y Terry le contó sobre el desafortunado encuentro que había tenido con aquel trío de arpías. Y yo que pensé que la causante de todo el engaño había sido Elisa, le dijo Candy mientras bajaba la vista y la voz. Luego confesó apenada. Le di una enorme bofetada. ¿La abofeteaste? Él apenas podía creerlo. La joven encogió los hombros ligeramente apesadumbrada. Sé que fui muy injusta, porque no es exactamente ella la culpable. Pero Terry no pudo evitarlo y le interrumpió con una sonora carcajada. Tuvo que dejar su taza de café para no derramarla por las sacudidas de su risa. Eres maravillosa, Pecas. Bien merecido lo tiene, apuntó él realmente divertido, después de recuperar el aliento. Si no es por esta vez, puedo recordar más de una ocasión en la que ameritaba eso y mucho más. Candy parpadeó un par de veces, como si estuviera comprendiendo algo por primera vez. Quizás no se había pasado de la raya. ¿Tú crees? Creo que Elisa es incapaz de entenderlo de otra forma. Ojalá que eso le haya acomodado las ideas y le enseñe que no puede seguirse metiendo contigo. Estoy seguro que el mensaje le llegó clara y dolorosamente. Sé de primera mano el buen derechazo que tienes, Pecas. Pero ella pensó que de no haber sido por la intervención de Elisa,
Quién sabe cuánto tiempo más habrían perdido sin aclarar las cosas, aunque no hubiera sido de la mejor manera. El barco siguió su serpenteante travesía por el Támesis, mientras ambos seguían conversando y riendo animadamente. El sol se asomaba tímidamente al paso de las espesas nubes grises, con destellos breves y erráticos que indicaban que el día de hoy no ganaría la batalla por el dominio del cielo. Casi al terminar el desayuno en el café de sobremesa, Candy admiró la distante silueta de los altos edificios de Londres recortados contra el cielo nuboso. El viento fresco de primavera le acariciaba las mejillas. La ciudad desde aquí se ve impresionante, dijo ella. ¿Pasas mucho tiempo en este barco? No, no es mío, es de un amigo. Candy debió haberlo notado, sobre todo cuando no se veía el blasón de los Granchester por ningún lado. ¿Un amigo? Preguntó con curiosidad. Su nombre es Jacob Rowland. Fue mi compañero en la guerra y ahora está empezando un negocio de fletes por el río. Terry hizo un ademán señalando la embarcación. Este es su mejor barco hasta ahora, pero sé que le irá muy bien con su proyecto porque tiene una visión empresarial extraordinaria. Es un verdadero genio. ¿Y tú también inviertes? En esto no. Terry terminó su café y se puso de pie, llevando a Candy a observar la ciudad desde la barandilla de proa. Pero Rowland es mi administrador y asesor financiero en muchos otros proyectos. En este momento estamos fundando con otro socio una empresa editorial con un periódico incluido. Se colocó frente a ella tomándola por la cintura, admirando la forma en que el viento revoloteaba los rizos rebeldes que escapaban de su peinado. Lo que me recuerda que también decidí patrocinar la nueva temporada teatral de una compañía fundada hace poco más de 2 años en Stratford-upon-Avon, la New Shakespeare Company. Es un proyecto que compartiré con Robert Hathaway, el director local y otros inversores, así que debo ir en un par de días al pueblo a visitar el teatro y concretar varios acuerdos. Terry le apretó el cabello de los ojos y sus manos trazaron inadvertidamente caricias cálidas en su rostro. Ven conmigo, Candy. ¿A Stratford-upon-Avon? Sí. Su voz adoptó otro tono, específicamente para convencerla. No iremos solos. Eleanor y Robert vendrán también. Pero quiero pasear contigo por el lugar. Sé que te gustará mucho. Además, tengo un regalo para ti en la casa de Stratford. ¿Tienes una casa allí? Sí, es bastante más modesta que las de Londres, pero le tengo un apego especial porque yo la compré antes de tomar el ducado. Después, la he ido ampliando e introduje caballerizas hasta hacerla lo que es hoy. Candy levantó las cejas gratamente sorprendida. ¿Y dices que allí tienes un regalo para mí? Él sonrió. Me encanta la cara que pones cuando te inunda la curiosidad, le dijo tocándole la punta de la naricita. Curiosa e impaciente. Espero que no sea una combinación muy dolorosa. La verdad es que sí. Es una combinación un poco desesperante. Ella también le sonrió y se mordió la lengua. Pero me sentiré mejor con el regalo. Terry rió ante su sinceridad, con ese sonido que a ella le parecía irresistible. Candy lo miró fascinada.
Le encantaba provocar su risa. A veces, cuando ríes en público, bajas la barbilla como si quisieras pedir disculpas por estar feliz, dijo de pronto ella, acariciando con sus dedos la cuadratura de su quijada. Luego cayó en la cuenta y murmuró como explicándose a sí misma: es por eso siempre sales serio en las fotos. ¿Cuáles fotos? Candy le contó acerca de los recortes de periódicos y revistas sobre obras de teatro que conservaba y que llevaba a todas partes con ella. Muchos de los recortes tenían fotografías de Terry en las que se retrataba su gallarda figura de actor de carisma deslumbrante, a pesar de que en todas salía siempre muy serio. Él la escuchó conmovido y enternecido por su dulzura y por su amor. Había pasado tanto tiempo equivocado. Tenía que aprender a dejar aquello atrás y llenarla de toda la ternura que ella se merecía. Después de un rato, el viento se volvió ligeramente más frío, presagiando la lluvia de nuevo, y ellos pasaron al interior de una de las cabinas privadas que servía de despacho, donde la servidumbre les había preparado una estufa para calentar la habitación junto al sofá, además de unos refrigerios. Poco después se escuchó la tranquila cascada de lluvia que volvía a caer con algunas gotas tamborileando sobre vidrio y el techo de la cabina, y el agradable chapoteo musical que hacían cuando por fin golpeteaban la cubierta. El olor de la lluvia se mezcló con el de los maderos que ardían en la estufa. Terry se sentó sobre el mullido sofá de la habitación y Candy hizo el otro extremo, mientras bebía un café. Si puedo elegir, prefiero el café. Tú sabes, por las guardias, explicó ella mientras la doncella le servía una taza. Desde luego, sonrió él observándola beber. ¿Cómo era posible que le encantaran todas y cada una de sus preferencias? La muchacha de servicio les indicó que estaba a sus órdenes y se retiró dejándolos solos. Rodeados por el agradable sonido de la lluvia, conversaron de muchas cosas, entre las que inevitablemente hablaron del pasado. Aunque ya no de esa manera formal y distante que habían usado antes, sino ahora de forma honesta, con la confianza total de sentirse viejos amigos desde sus corazones. Para cuando rememoraron la que fue su primera despedida, Candy ya había terminado su café y se refugiaba entre los cálidos brazos de Terry, reposando su espalda contra su torso, rodeada de su férrea tibieza. Se le ocurrió que no había mejor forma de pasar un día lluvioso, ni mejor lugar para recordar aquellos maravillosos días del Real Colegio San Pablo, cuando en los corazones de ambos empezó a germinar este amor que se revelaría indestructible. Siempre lamenté no haberte dicho que te quería en cuanto tuve la oportunidad. Cuando me di cuenta de cuánto me importabas ya, declaró Terry, hundiendo su nariz en su cabello. ¿Y cuándo fue eso? Él podía decirle que se prendó de sus ojos y de sus pecas desde el mismo instante en que la conoció en medio del océano. Recordó cuánto le había gustado desde entonces, la única chica en el mundo capaz de plantarle cara. Pero fue otro el momento cuando se dio cuenta de la verdadera intensidad de sus sentimientos. En el baile del Festival de Mayo, cuando me viste y te miré completita.
Candy abrió los ojos sorprendida. Casi se incorporó para encararlo. ¡No es cierto! Oh, solo cerré los ojos y te imaginé. Riendo, recordaron aquellos felices días en el colegio y la maravillosa época que pasaron en Escocia, aunque inevitablemente también llegaron los recuerdos más negros. La trampa de Lisa, el dolor de ser apartados sin saber nada el uno del otro, y la inevitable separación que sucedió después. Él se había ido del colegio San Pablo pensando que era lo mejor para no perjudicarla, y que ese fue el principio de una larga lista de dolorosas separaciones. «Demonios», pensó él, «si tan solo lo hubiera sabido». Pero era tan joven entonces y el mundo parecía tan inhóspito. En aquel entonces pensé, si fuéramos adultos, nos iríamos riendo sin preocupaciones, reveló Terry, introspectivo. Porque aunque yo solo era un mocoso, ya estaba seguro de que algún día quería serte mi esposa y sabía que si tú querías lo mismo, no te importaría seguirme, aunque eso arruinara la reputación del colegio. Canry sonrió muy levemente con melancolía. Creo que mi reputación y la del internado quedaron destrozadas desde el día en que dejé el colegio San Pablo y corrí tras de ti. ¿Corriste tras de mí? ¿No lo sabías? Entonces Candy le contó sobre aquella madrugada en que llegó precipitadamente al puerto, solo para ver su barco perderse en la bruma. Y que fue entonces cuando ella se dio cuenta de cuánto lo amaba, cuando ya era imposible decírselo de frente. Le contó sobre su determinación de seguir su propio camino y la férrea promesa que se hizo a sí misma de que alguna vez, mientras tuviera en vida, lo volvería a ver. Y aquí estamos, susurró Terry contra su pelo. Sí, aquí estamos, suspiró ella, feliz. Candy le contó también sobre las peripecias de su viaje desde Londres hasta Indiana y a todas las buenas personas que conoció en el camino. Le habló del señor Augusto Carson con su dolor y su hermosa familia, del señor Joskin y su pintoresca tripulación, de Cookie, el capitán Niven, de Sandra y de Charlie. Terry se rió en voz alta al escuchar la historia y todas las asombrosas casualidades, pero después de un momento se puso muy serio y abrazó a Candy fuertemente. Por un momento le cruzó el insoportable pensamiento de que algo malo pudiera haberle pasado durante ese viaje. Menos mal que todo salió bien, pecosa. La voz de Terry se tornó seca, no sabiendo si maravillarse por la intrepidez de Candy o reprenderla por lo mismo. Y yo que estaba bien seguro de que te habías quedado a salvo en el colegio. Solo empecé a preocuparme por ti cuando iniciaron los rumores de guerra. Ambos enmudecieron por un momento recordando aquella época terrible para los dos. El corazón de Candy se encogió al recordar a su maravilloso primo, Steer, lleno de vida y de arrojo idealista que lo llevó hasta su fatídico destino en la Gran Guerra. Después recordó que la noche anterior había visto en la piel de Terry algunas cicatrices de metralla que mostraban cuánto debió haber padecido también él. Le había dolido muchísimo verlas, no solo por el dolor pasado, sino por no haber estado allí para rezar por él, para socorrerlo y consolarlo, sabiendo que sufrió todo solo. Candy apretó los labios consternada.
¿Habría ella soportado saberlo en batalla? ¿O se habría desgajado su corazón sabiendo que solo querría estar con él, incluso en medio de ese infierno? Después de un momento de silencio, Candy salió de sus recuerdos y le acarició la mejilla. ¿Por qué no volviste a América después de la guerra, Terry? Él también pareció volver de un lugar profundo a donde sus recuerdos lo habían llevado. Porque sabía que estando en el mismo país que tú, tarde o temprano habría terminado por ir a buscarte, para reclamarte o para rogarte, respondió él después de un momento. Luego levantó las cejas y le guiñó para diluir la intensidad de los negros recuerdos. Ninguna de las dos opciones me entusiasmaba demasiado, Pecas. Cuando se dieron cuenta, habían transcurrido bastantes horas en medio de revivir sus recuerdos. Terry pidió que les llevaran el almuerzo y comieron de forma informal sobre una bandeja, cruzadas las piernas sobre el sofá, manteniendo una conversación de lo más agradable, mientras Candy le contaba todas sus peripecias en la escuela de enfermería. Esta vez casi todo el peso de la conversación recayó en ella, mientras él la escuchaba fascinado. Su charla vivaz era como una luz que iluminaba cada vez más rincones de su mundo, y él la veía embelesado como un pintor que descubre colores nuevos, aunque a veces sentía que con ella no necesitaba palabras. La verdad es que le encantaba oírla hablar. Amaba la forma en que agitaba sus manos y movía su naricita cuando algo la emocionaba. O cómo arqueaba las cejas y fruncía el entrecejo cuando el tema no era muy grato. Cuando terminaron de almorzar, se dieron cuenta de que había dejado de llover. Aunque Terry originalmente había planeado llevarla a disfrutar de otras actividades, se dio cuenta de que prefería estar con ella y conversar. Le gustaba mucho la confianza que se establecía entre ambos, la plenitud de compartir una poderosa intimidad emocional con ella. Tenía planeado una serie de indecorosos entretenimientos para cuando dejara de llover, dijo él insinuante, aunque luego se puso serio. Pero preferiría que nos quedemos a conversar, Pecosa. Yo también, pero ¿tu amigo no se disgustará porque no devolvemos su barco a tiempo? La doncella retiró las bandejas con los restos de comida y se fue, así que él volvió a recostarla contra él y la acomodó mejor contra su cuerpo mientras la abrazaba. No le importará. Cree que me debe un favor, cuando lo cierto es que soy yo quien está en deuda con él. Pasaron el resto de la tarde charlando, riendo y besándose. Aunque él no podía dejar de recordar las tímidas caricias que ella hizo sobre su cuerpo la noche anterior, intuía que esta vez tenía que contenerse y esperar, sabiendo que posiblemente estaría dolorida. Por su parte, aunque Candy también deseaba fuertemente seguir descubriendo los secretos de su lecho, la verdad es que amaba platicar con él. Era otro el Terry que se revelaba cuando por fin se decidía a decir lo que realmente guardaba su corazón. Había tan poca gente que conocía y sabía de su escondida dulzura, del desprendimiento y la lealtad de su alma. Cuando él se dio cuenta de que el sol prácticamente ya estaba oculto tras el horizonte, se sorprendió de apenas haber notado el paso del tiempo. Contrario a lo que pasaba con muchos otros aristócratas desde hacía años, a Terry era prácticamente imposible disfrutar el ocio por un día completo. Pero ahora solo pensaba en pasar días enteros al lado de Candy, oírla conversar y meterla en su cama para hacerla suya.
pasarse las horas recorriendo con sus dedos las constelaciones que descubría en las tímidas pecas de su cuerpo. Alejó esos pensamientos de su mente, recordando que este día maravilloso a su lado había terminado y ambos tenían que, como le había dicho a Ethan, volver a la vida real. Ella tenía que descansar, apenas había dormido nada. «Tengo sesión parlamentaria mañana», le comunicó entonces Terry, sintiendo que aunque ella todavía estaba a su lado, ya quería volverla a ver. «Será una sesión agotadora y aburrida, pero recibiremos el informe de la casa de trabajo por la que estás tan preocupada». Candy lo escuchó un poco decepcionada. Tampoco quería apartarse de él. «Está bien», musitó. «Sin embargo, tengo muchas cosas que hacer mañana. Pero quiero verte, aunque sea un rato. Siempre quiero verte», agregó Terry con una súbita ternura. «¿Quieres salir conmigo? Puedes escoger entre una decena de cenas y bailes a los que hemos sido invitados, o puedes decidir acompañarme para ir a cenar tú y yo solos, otra vez. Hay un ritmo nuevo que quiero escuchar y bailar contigo». Candy sonrió ante la perspectiva de verlo tan pronto otra vez. Le respondió que prefería salir a solas con él. Desde siempre ambos preferían diversiones menos concurridas. «Aunque eso me recuerda», agrega ella, «en 3 días habrá una velada a Stonehurst Hall». Candy de pronto bajó la voz para agregar cautelosamente: «Será en honor a los Hartley». «¿A los Hartley?». Ella sintió con la cabeza muy levemente, sin dejar de mirarlo a los ojos. «Vamos, Candy, no puedes pedirme eso». Terry arqueó las cejas fastidiado. «¿Te das cuenta que me pides asistir a una velada en honor de la gárgola y la Pinocho con rulos?». Ella ya sabía que él no iba a tomarlo nada bien. «Bueno, realmente será una cena en honor a todos los Hartley», explicó la rubia. «Si te das cuenta, Albert está incluido allí. Jane está celebrando su regreso». 1 de 4. No es que la estadística mejore el asunto, Pecas. Ella se esforzó en convencerlo, pero al parecer no había modo hasta que finalmente usó un argumento irrebatible. «También estaré yo», le dijo, y Terry la miró sabiéndose derrotado. Desde luego, ella también era una Hartley, y él se veía incapaz de negarle algo que estuviera en sus manos con placer. Quería ser él quien la hiciera feliz siempre. Era lo menos que podía hacer por esta mujer deslumbrante y generosa, que merecía el mundo entero a sus pies. Y aunque el remordimiento por haberla lastimado no desaparecería de la noche a la mañana, él tenía la certeza de que a su lado sucedería. La culpa y la vergüenza, los vagos terrores y las angustiosas noches que durante tanto tiempo le había aprisionado el corazón, todo se iría. «Es una lástima que ya tenga que regresar», le dijo Candy más tarde, cuando se dieron cuenta de que la noche había caído por completo. Desde la cubierta del barco, ambos veían el reflejo de la luna romanceando con el río. «Pero si vuelvo más tarde, se preocuparán». «Saben que estás conmigo». «Tal vez por eso», le sonrió ella pícaramente. Así que él la llevó a Stonehurst Hall a una hora prudente, sabiendo que ella necesitaba descansar. Una vez en el vestíbulo del castillo, él tomó su rostro entre sus manos y la besó profundamente, sin querer dejarla ir a pesar de todo. «Candy», susurró él contra su boca,
rozándole los labios. ¿Cuándo te tendré toda para mí? Pronto, fue la respuesta de ella. Una codiciada promesa alojándose en sus corazones. Pronto, ninguno de los dos tendrá que irse. No solo era que Terry la deseaba como un condenado, sino también ansiaba tenerla a su lado para conocer y compartir todas y cada una de sus rutinas, disfrutar de la intensa intimidad emocional que solo sentía con ella. Esa noche, Candy volvió a su habitación con una enorme sonrisa y una fragante rosa roja entre las manos que él le había obsequiado. También su propio corazón estaba abierto como una flor. Al día siguiente, mientras Terry se dirigía a la sala de pleno parlamentario, solo podía pensar en volver a ver a Candy. Le había costado todo un mundo despertar sin ella, y estaba impaciente por saberla al menos en Graham Manor, arreglando los detalles de la boda. El día de hoy ella se encargaría de que se empezaran a correr las amonestaciones en la iglesia a la que estaba adscrita la capilla del castillo, donde habían decidido que se casarían en cuanto todo estuviera dispuesto. Así que Terry había enviado de nuevo un auto para su uso exclusivo de su prometida y había dejado instrucciones en Graham Manor de que la trataran como si fuera él mismo, lo que causó un discreto ambiente de júbilo entre la servidumbre, pues todos estaban encantados con ella. Terry sonrió complacido, pensando en que solo Candy podía lograr esa unanimidad entre todos sus empleados, lo que no era nada fácil considerando la cantidad de gente que trabajaba en Graham Manor. La propiedad contaba con un verdadero ejército de más de 30 criados en el castillo principal, 6 para los jardines y 15 para las caballerizas. Los tiempos estaban cambiando, pero durante mucho tiempo servir a las grandes casas aristocráticas fue lo que movía la economía de los británicos, lo que era fácil de adivinar al ver el pequeño ecosistema económico que había alrededor de la propiedad de los Granchester. Él no lo sabía, pero todos sus trabajadores también coincidían en que Terence, 12º duque de Granchester, era un buen empleador, de los mejores de toda Inglaterra, un patrón justo y de los que pagaban mejor. No era caprichoso ni despilfarrador y era generoso con sus trabajadores. Por su parte, Terry algunas veces se preguntaba si hubiera actuado igual de no haber vivido alguna vez como un trabajador asalariado antes de asumir el ducado. Pero tal vez ya nunca lo sabría. Cuánto de él era propio y cuánto moldeado por sus circunstancias. Cuánto había dejado que la vida lo cambiara. Terry no solo era un empleador justo, sino que al asumir el ducado también había creado la Fundación Granchester, que era sostenida por generosos fondos fiduciarios cuyos intereses estaban dedicados a apoyar la educación, siendo no solo fiel a la tradición familiar, sino ampliando su influencia. El nuevo duque odiaba que el conocimiento y el arte se vieran como un distintivo de clase, pues estaba firmemente convencido de que era la falta de educación lo que enfermaba el espíritu de la sociedad entera. Sabía que una sociedad educada era una fuerza de paz y favorecedora de la equidad, y fue por lo mismo que desde un principio apoyó las leyes educativas recién promulgadas por el ministro, el señor David Lloyd George. Sin embargo, cuando Terry descubrió las terribles condiciones de miseria en las casas de trabajo, se dio cuenta de que tal vez había perdido la perspectiva. Apoyando solo programas de educación,
cuando había gente que no podía preocuparse por eso porque ni siquiera tenían para comer. Sentía que ahora debía enfocarse no solo en sus proyectos educativos, sino también en el apoyo a los más desfavorecidos, y eso había podido verlo gracias a Candy. Él adoraba eso de ella. Lo hacía mirar el mundo con otros ojos más generosos. El Palacio de Westminster era la sede del Parlamento británico, un espectacular edificio gótico de más de 1000 habitaciones e imponentes salas profusamente decoradas con detalles de gusto exquisito, una biblioteca espectacular y una sala de plenos de la Cámara de los Lores que esa mañana estaba a rebosar para escuchar a la lista de oradores. El primer ministro asistiría el día de hoy, y Terry lo vio como la oportunidad que estaba esperando. Siendo uno de los miembros más influyentes del Parlamento, Terry se encargó de pertenecer a la Comisión de Seguimiento sobre las casas de trabajo. Habían descubierto que las irregularidades no solo ocurrían en aquella en la que se habían infiltrado Candy y Patty, sino que había los mismos problemas en una gran cantidad de establecimientos similares, donde las personas asiladas eran tratados como verdaderos delincuentes, sometidos a trabajo precario y la degradación del ser humano, cuando el único delito que habían cometido muchos de ellos era haber nacido pobres. Al hablar ante el pleno, la intención de Terry no era solo que se mejoraran las condiciones de una casa de trabajo en particular, sino que se hiciera una revisión total de las leyes de pobreza británicas. Cuando le llegó el turno de hablar, Terry subió al estrado, observando a la multitud de parlamentarios frente a él. Aunque entre ellos se encontraba Ethan y otros aliados, sabía que la mayoría era un público hostil, haciendo uso de su mejor retórica. Él empezó como siempre lo hacía, exponiendo su punto con una claridad contundente, haciendo uso de su impecable dicción y modulando la entonación adecuada en cada frase, una habilidad con la que siempre capturaba la atención de sus oyentes. Habló sobre la importancia de establecer un sistema productivo e independiente, con remuneraciones justas, volviendo al propósito original de las casas de trabajo, antes de que la ambición y desidia de unos cuantos pervirtieran su noble propósito. Estaba haciendo un llamado a la protección a los más débiles, cuando desde el fondo del recinto surgió una arenga altanera. ¡Basta! ¡Ya es suficiente! Ni siquiera deberíamos estar discutiendo sobre estos seres irredimibles, hundidos en sus vicios y la ignorancia. Son vagos, desocupados y haraganes. El aristocrático oyente que lo interrumpió estaba colérico. Eso es lo que se merecen. Eso es lo que son. No merecen ninguna consideración. La vida los puso donde pertenecen y deben someterse a su rango en la sociedad. Terry se volvió hacia donde provenía la interrupción con la mirada impasible y un gesto tan firme y admonitorio que el hombre que había gritado se cayó inmediatamente, aunque mantuvo una mirada de confrontación al escuchar que surgían algunos murmullos de apoyo para sus palabras. La voz clara y profunda de Terry volvió a llenar el recinto, acallando inmediatamente al resto de las murmuraciones. Desde luego, él no esperaba que el tema fuera bien recibido en la Cámara de los Lores, donde la mayoría de sus oyentes eran elitistas y aburridos aristócratas indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Pero al menos
Esperaba abrir algunas oportunidades para los más desfavorecidos e incentivar el debate sobre el tema. Tal vez así es. Quizás algunos de ellos no merezcan ninguna oportunidad. Incluso, tal vez no la merezcamos algunos de nosotros. El murmullo surgió nuevamente. Para muchos era inconcebible que un mismo noble cuestionara su modo de vida. Lo cierto es que no debemos juzgar a nadie antes de darle una oportunidad de ganarse la vida dignamente, para que demuestre su valía y lo que es capaz de hacer. Estoy seguro de que muchos de ellos serán miembros valiosos de nuestra sociedad, ciudadanos cabales que aporten sus habilidades y talentos únicos para el engrandecimiento de nuestra nación. No debemos criminalizar la pobreza, porque si de entrada tratamos a la gente como basura, en eso es en lo que se convertirán. Terry miró con dureza a algunos oyentes escogidos, los más reticentes. Nuestra sociedad no puede abandonar a los más débiles a su destino, ni podemos seguir mirando a otro lado de nuestras generaciones cansadas y llenas de sueños perdidos. Debemos mejorar nuestras instituciones para que actúen de forma honesta y justa, de forma que todos los miembros de nuestra sociedad puedan aspirar a una vida digna. Abusar de la indefensión de otros seres humanos es cruel, injusto y profundamente ofensivo. A esos que ya tienen suficientes obstáculos en la vida, no les pongamos todavía más. Ayudar a esta gente a tener una vida digna no debe ser un acto de caridad, sino de justicia. La polémica estaba servida. El tema estalló y se volvió controversial. A partir de entonces se desataron amplios y acalorados debates sobre el mismo, que más de una vez incendiaron las más altas tribunas a lo largo y ancho de la nación. La discusión, por supuesto, no era fácil y se prolongaría durante toda esa década, hasta que finalmente se consiguió la abolición y transformación de las casas de trabajo. Después de aquella encendida discusión en tribuna, Terry recibió en su despacho parlamentario el informe más reciente sobre la casa de trabajo que más le interesaba, la de Candy. Tomó el folio y lo abrió casi descuidadamente porque, en cuanto recordó a su prometida, sus pensamientos volaron hacia ella y en sus labios se dibujó una sonrisa al recordar que pronto la vería. Distraído con su recuerdo, empezó a revisar el expediente, pero su ensoñación desapareció casi inmediatamente y la sonrisa se le borró. Para su sorpresa, no solo se trataba de gente que se aprovechaba del trabajo precario de las casas de trabajo, sino de una red bien orquestada que incluía malversación de fondos públicos, venta de secretos parlamentarios, fraudes con bonos de guerra e impago de impuestos, entre otras muchas lindezas similares. La investigación todavía no estaba concluida, sobre todo porque involucraba poderosas personalidades que debían ser exhaustivamente investigados antes de ser expuestos y castigados, para evitar que se salieran con la suya. El reporte mencionaba varias personas presuntamente implicadas en las actividades ilegales, entre los cuales 2 nombres llamaron poderosamente la atención de Terry y lo hicieron entender por qué había fuerzas dentro del mismo Parlamento tratando de obstaculizar cualquier investigación sobre el asunto. Uno de los involucrados era Lord Arnheim,
el hermano mayor de la duquesa Sofía de Granchester, implicado no solo en múltiples actividades ilícitas, sino cuyos coqueteos con el ejército alemán durante la pasada guerra podían considerarse traición a la corona e incluso podían hacerle perder su título nobiliario. El otro rufián era naturalmente nada más y nada menos que Sir Bradley Wharton. Hasta aquí, por lo pronto. Bueno, chicas, un capítulo lleno de muchas emociones para Candy y Terry. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Y al parecer nuestros amados rebeldes están viviendo un pequeño momento de calma. Esperemos que la tempestad no sea demasiado fuerte. Y bueno, por otro lado, ya vimos cómo nuestro maravilloso bombón inglés capta la atención de los lores de la cámara, ahí en el Parlamento inglés. ¿Qué tal? El dominio, obviamente, de la entonación, de cómo habla nuestro maravilloso Terry, haciendo gala de toda su presencia, lo ayuda bastante. Y obviamente él aplica para contrarrestar las injusticias que se llevan a cabo. Pero bueno, ya sabemos que siempre habrá oposición. Y en este caso ya descubrió quién está detrás de toda la situación de la casa de trabajo en donde se infiltraron Patty y Candy. Es nada más y nada menos que el hermano de la Ducerda. Y como cereza en el pastel, también está involucrado el mugroso del Bradley Wharton, que si se acuerdan está pretendiendo a su hermana de Terry, bueno, su media hermana, Blair. Así que veamos a dónde nos va a llevar toda esta situación. Pues muchas gracias, querida Alexa PQ, por permitirme narrar tus maravillosas letras. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por darle like, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y por su paciencia y apoyo. A nombre de mis queridas amigas apasionadas, me despido, sí, dándole las gracias y advirtiéndoles que nos seguimos escuchando en algún otro relato apasionado. Elvi Ochoa, la golosa incorregible. Bye.